Aquí yo tengo un formulario de búsqueda. Este es el sitio web o la página web de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Al darle clic en inscripción me va a cargar un formulario de igual manera que está relacionado con el registro, donde ahí seguramente me va a pedir algunos datos como el nombre completo, fecha de nacimiento y otros datos más. Aquí hay otro formulario que está relacionado con realizar búsquedas. Aquí, por ejemplo, me está pidiendo un nombre, ¿no? Esta búsqueda realiza por el nombre, puede buscar por el RNI o por la especialidad. Si yo, por decir, no recuerdo el nombre, pero sé que es de la especialidad de ingeniería civil, aquí simplemente yo tendría que colocar especialidad, de aquí elijo o escribo la especialidad, le doy buscar. Este formulario se está conectando con PHP, en la parte de arriba lo pueden ver. Aquí ese archivo termina con PHP. En ese PHP seguramente hay un conjunto de códigos que están enlazando con la base de datos. De la base de datos está extrayendo en base a algún criterio todos los afiliados que son de la especialidad civil, lo que coincide. Y ahí está, todo esto me está cargando, ¿no? Me está cargando toda esa información. Eso está extrayendo obviamente de una base de datos, ¿sí? Donde está registrado. Ahora, si yo quisiera buscar por el nombre o por el número de registro, el RNI, entonces aquí yo coloco por decir quiero, sé que el nombre es Mirko, le doy buscar y ahora está buscando por el nombre. En la base de datos lo que está haciendo es comparar seguramente el dato que yo puse acá. Si existe este dato en la base de datos, vieron, aquí está mostrando todos los que llevan por nombre único, ¿no? Esta vez ya no está filtrando por la especialidad, sino por el nombre. Y así nosotros podemos interactuar con diferentes formularios en las páginas web. Hay algunos formularios de búsqueda, otros formularios que nos va a permitir realizar simplemente inserción. Los usuarios se van a poder registrar. En algunas otras nos va a permitir modificar. Si yo, por decir, en la universidad he cambiado de dirección de domicilio, entonces alguien tendrá que hacer la actualización. Algunas veces el sistema no nos permite, los usuarios cargar nuestros datos y modificar la información. En otros casos, lo hará el personal que está autorizado para realizar los cambios en los datos, ¿verdad? Eso va a depender, pero tiene que haber una interfaz a través de la página web que realice dicha tarea. Entonces, vayamos acá. Nuevamente este archivo lo voy a guardar. Ustedes pueden guardarlo yo lo voy a guardar en mi escritorio porque ahí teníamos una carpeta que llevaba diseño y maquetación web y lo voy a volver a asignar a este archivo como formulario. Puede llevar cualquier nombre, ¿verdad? Pero tiene que terminar con la extensión HTML porque estamos haciendo el diseño de la interfaz de usuario. Le damos guardar. Y ahora vamos a ir un poco más rápido porque esto ya estamos repitiendo, por tanto, a ver, coloquemos nuevamente, ¿no? Esto, el doctype, no debemos de olvidarnos, el HTML, el HTML, dentro del HTML tenemos la cabeza, el head, y el otro elemento importante es el cuerpo, el body en inglés, y habíamos trabajado ahí. Generalmente todo el contenido va a ir dentro del cuerpo, ¿no? Aquí le habíamos asignado un título dentro del head para, como estamos trabajando con formulario, también le podemos dar el title o el título. Voy a asignar, vamos a hacer ahora un formulario de registro, entonces se lo voy a dar formulario. De registro. Body. Habíamos indicado que si yo quisiera acá un título, ¿verdad?
Entonces con H1 voy a colocar este título que indique registro de usuario. Ese formulario nos va a servir registrar al usuario, entonces como título registro de usuario. Y ya no vamos a incrustar el header, el nav, etcétera, porque el anterior habíamos trabajado en el sector, ¿recuerda? Eso lo vamos a obviar para este ejemplo. Por tanto, como todo es a través de etiquetas, entonces hay una etiqueta para crear el formulario. Habíamos indicado las 4 primeras letras de la palabra formulario. Entonces, ¿qué es? Esto va a definir el formulario. Cada vez que vamos a incrustar un formulario dentro de esta etiqueta. Esta etiqueta debe de tener dos elementos, dos atributos importantes. Una es la acción que va a realizar este formulario y la otra es el método que vamos a utilizar para realizar esa acción. Esos dos elementos sí o sí deben de estar presentes. Como en el ejemplo que yo les mostraba acá, ¿bien? Cada vez que le doy buscar, aquí entonces lo que está haciendo es llamar a un archivo. En este caso se llama afiliado.php. Esa es la acción que está realizando. Cada vez que el usuario le da buscar, entonces llama a ese archivo PHP. Y en ese archivo PHP seguramente está incrustado un código que se está enlazando con la base de datos, con la tabla y está recuperando, está haciendo una selección de los datos para luego colocarlo a la página web. Por tanto, aquí generalmente es el nombre del archivo a la cual va a llamar. ¿Sí? Como yo lo puse registro de usuario, le puedo dar el nombre de usuario.php o registro.php. Asumamos que el archivo lo vamos a llamar usuario y su extensión va a ser PHP, entonces esa es la acción que va a realizar. Y el método que vamos a utilizar es el post, el que se suele utilizar, ¿no? Hay otro método aparte de ello que es el get, pero para que la información viaje de manera oculta se utiliza el método post. Ahora vamos a crear directamente la tabla también, porque recuerdan, para que se vea mejor organizados nuestros elementos de formulario, habíamos dicho que lo aconsejable es colocarlo dentro de una tabla. No es obligatorio. Si ustedes quieren, pueden diseñar sin necesidad de incrustar dentro de la tabla, pero para maquetarlo con otro fin, entonces, para que se vea alineado perfectamente, o para poder maquetar directamente la tabla y colocarlo al centro, lo recomendable es colocar dentro de una tabla. Estas etiquetas TR permiten insertar las filas. Y dentro de las filas, si yo quisiera dividir esa fila en varias columnas, hay otra etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? El otro valiente. TD. Correcto. Gracias. Entonces, TD. Dependiendo de la cantidad de celdas, entonces yo esto lo puedo repetir, ¿no? Ahora vamos a hacer control C y control V para ganar tiempo. Le estoy indicando que voy a tener una fila, esa fila va a estar dividido en dos columnas. Si yo quisiera dividir otra columna más, simplemente abro y cierro otra etiqueta TD. Dependiendo la cantidad de etiquetas TD que tenga en el primer TR, se va a dividir en esa cantidad de columnas. Como esto lo voy a utilizar varias veces, entonces para ganar tiempo también podemos hacer esto. Control C, para no estar typeando, ¿no? Control V, y cada vez que quiero insertar, entonces aquí lo voy a pegar. ¿Sí? Tengo un error al cerrar. TR. Y voy a ir añadiendo una nueva fila cada vez que yo quiera incrustar un elemento. La mayoría de los elementos se suele incrustar con una etiqueta I. No todas, porque hay algunas que ya están con la versión HTML5. Hay otros elementos de formulario que se insertan con otro nombre de etiqueta, pero en la mayoría es la etiqueta input. Asumamos que acá, antes de la etiqueta, tenemos que definir un rótulo, ¿no? Un label, porque tengo que rotular
Esta etiqueta label justamente es etiqueta. Y asumamos que lo primero que voy a pedir es el nombre completo del usuario, entonces puedo colocar nombre completo, así de esta manera. Eso lo estoy usando dentro de una etiqueta label porque más adelante cuando yo esté maquetando me va a ser mucho más fácil. Simplemente voy a agarrar las etiquetas label y voy a poder cambiar su nombre, o perdón, el color del texto, la tipografía, alinear a la izquierda, al centro, etcétera. Entonces, por eso estamos colocando dentro de etiqueta label. Ahora sí, dibujamos el elemento. Como ya tengo el rótulo, entonces, input. Aquí input es con N, no es con M. Y esta etiqueta se cierra de esta forma también, porque es una etiqueta que solamente me va a permitir insertar un elemento de formulario. No tiene contenido en realidad. Por tanto, se cierra de esta manera. Y tiene dos atributos importantes. Una que es el nombre y el otro atributo es el tipo. Este type o el type me va a permitir definir qué tipo de objeto voy a incrustar. Y el nombre me permite a mí me permite asignar este nombre para poder recuperar el dato de este elemento, ¿no? Y poderlo colocar en la base de datos. Como yo estoy aquí pidiendo el nombre completo del usuario, ¿verdad? Entonces aquí también generalmente se lo asigna eso. Puedo colocar nombre o nombre completo, pero tiene que ser una sola palabra. Mientras más corta, mucho mejor. Esto lo van a definir ustedes. También pudiese escribir así nombre completo, ¿sí? Pero simplemente démosle nombre extra. El tipo, como quiero pedir un nombre completo aquí, se acomoda una caja de texto. Por tanto, esto va a definir que lo que estoy dibujando en el navegador va a ser una caja de texto. Hasta ahí verifiquemos. Miren, voy a actualizar. Aquí está el formulario. Pueden abrir con cualquier navegador. Y ahí está, ya tenemos el nombre completo. Esta es una caja de texto, ¿verdad? Ahí va a digitar seguramente si es Juan Pérez quien se ha conectado a la página y quiere registrarse, entonces acá digitará Juan Pérez, ¿verdad? Y este dato que va a digitar, cuando ya le dé enviar, registrarse, entonces tiene que ir a parar a la base de datos, se tiene que registrar. La acción que va a realizar es llamar al PHP y el PHP se conectará a la base de datos, a la tabla y lo que va a hacer es registrar. ¿Sí? Por ahora, esto no va a tener funcionalidad para nosotros porque solamente estamos diseñando la interfaz, los elementos. En la segunda, por decir, quiero pedir el correo electrónico. Eso significa otro label. Voy a incrustar en la otra celda de la otra fila. Aquí en la primera celda de la segunda fila. Otra vez la etiqueta label y ahí voy a pedir email. O puedo colocar correo electrónico también, ¿no? Eso es para que me muestre simplemente esto de acá. Miren, actualizo y ahí está el rótulo. Ahora, este email también representa otra caja de texto. Por tanto, en la otra celda. También lo vamos a dibujar con la etiqueta input. Entonces, nombre y tipo. Los dos atributos importantes. El nombre le puedo asignar email también o también le puedo dar correo. Puede ser una caja de texto, ¿verdad? Si yo coloco le pongo texto ahí en el type, va a ser esto, ¿sí? Entonces ahí obviamente que si su correo fuese Juan Pérez, entonces va a digitar Juan, arroba y Gmail, por decir. Pero puede ser que el usuario cometa algún error y no digite el símbolo arroba, entonces esto al ser caja de texto le va a aceptar. Pero yo puedo cambiar aquí, en vez de colocar de tipo caja de texto, le puedo decir que sea de tipo email. Al colocar la palabra email en el type, en el tipo, entonces le estoy obligando a que el usuario, voy a guardar, a que el usuario aquí necesariamente tenga que digitar el símbolo arroba. Si no, no le va a permitir pasar, no lo va a permitir registrar al usuario.
al no colocar. Si no existiese este símbolo, se olvidó de colocar, entonces le va a decir que aquí tienes un error, que tienes que colocar el símbolo, ¿verdad? Eso es este control. Ya realiza el control automáticamente. Antes, en versiones anteriores del HTML, uno tenía que hacer ese control con JavaScript. ¿Sí? Ahora ya simplemente colocando email ya automáticamente lo va a obligar al usuario que coloque el símbolo rojo. Otro elemento que vamos a pedir al usuario, otra vez label, por decir, vamos a pedir un nombre de usuario. O también pueden pedir directamente una clave, ¿no? Porque yo puedo controlar con este nombre para que se registre, o simplemente le puedo asignar su nombre, de su nombre completo, su nombre, sus dos iniciales de su apellido para que tenga un nombre de usuario. O también lo podemos indicar al usuario que digite un nombre de usuario para cuando ya quiera acceder al- a la página o al sitio web, ¿no? Pero aquí coloquemos contraseña o clave, como estamos en castellano, contraseña vamos a colocar. Si puede ser el formulario en inglés, ahí colocásemos password, ¿verdad? Listo, contraseña. Al pedir yo un elemento de contraseña, también pudiese colocar en una caja de texto, pero ya hay un objeto que está definido. Entonces, con input también. En name, como esto nosotros definimos, le puedo asignar también contraseña, pero así sin contraseña, así puedo escribir, es porque este carácter es un carácter especial. Eh, También puedo colocar, pero lo recomendable es que no coloquemos caracteres especiales para no cometer, para no tener algún problema, ¿no? A la hora de hacer registro, que no pueda llamar, etcétera. Y el tipo es de tipo password. Al colocar de tipo password, yo le estoy indicando que acá los caracteres, miren, voy a actualizar, se muestren de manera oculta. Pero me va a mostrar asterisco simplemente. No me va a visualizar los caracteres, está oculto. Y dependiendo del navegador, algunas veces va a aparecer el ojito acá para que yo lo pueda habilitar o desenmascarar y me muestre qué caracteres estoy presionando. Eso hace esta opción de tipo password. Lo que hace es esconder, ocultar los caracteres. Aquí yo, miren, como yo ya había hecho control C, ¿verdad? Y control V directamente voy a hacer para volver a insertar otra fila, otro TR, porque quiero añadir otro elemento del formulario. Después de la contraseña, por decir, yo quiero pedir al usuario el que digite su país, ¿verdad? Desde donde se está conectando. Entonces aquí nuevamente sería un label, una etiqueta. Y aquí voy a colocar país. En el anterior ejemplo, habíamos colocado nacionalidad, ¿verdad? ¿Recuerdan? Lo mismo casi es esto de acá. Eh, y este objeto voy a hacer con un elemento de selección. Por tanto, esta celda lo voy a desplazar en la parte inferior para que quede claro mi código. Y la etiqueta que se suele utilizar para dibujar este elemento de selección es un select. Abro y cierro la etiqueta select. Aquí entonces necesariamente requiere un name, un nombre, y le voy a dar país también aquí como nombre. Aquí no necesito un type, no necesito especificarle qué tipo de objeto voy a insertar porque no estoy creando con input, ¿verdad? Estoy creando con otra etiqueta que lleva por nombre select. Entonces, esta etiqueta ya va a hacer que dibuje un botón de selección. Y dentro debo de crear los elementos que va a contener este botón de selección con otra etiqueta que se llama opción, ¿verdad? Opción, abro y cierro.
Aquí necesito un valor, ese value que le estoy asignando es para que viaje a la base de datos, ese dato. Si por decir el primer país a colocar es Argentina, entonces aquí también yo tendría que colocar esa palabra si quiero que se registre de esa manera. O puedo colocar un abreviado también, ¿no? Y esto lo voy a duplicar las veces que sea necesario, ¿no? Control C, solamente voy a añadir 5 elementos para este ejemplo. Entonces, voy a hacer control C y control D 5 veces. Listo. Esto para ganar tiempo. Ahora, entonces acá lo único que tengo que hacer es cambiar, ¿no? Por decir, el siguiente país es Brasil. Entonces sería también a la base de datos. Quiero que llegue Brasil. O por decir Chile. Esto lo que está con color negro es lo que va a mostrar al usuario afuera en la página web. Y esto que está con color rojo es lo que va a viajar a la base de datos. Y por último, pues vamos a colocar. Entonces, esta etiqueta select, miren, voy a guardar. Y esto es lo que me va a visualizar. Lo que dibuja en la página es este botón de selección. Y con eso al usuario le estoy dando la alternativa de que cometa menos errores. Al elegir Brasil, entonces, y le dé enviar, ¿qué es lo que se va a registrar en la base de datos? Esta palabra, esto que está con color rojo. De esa manera siempre va a quedar registrado Brasil, ¿verdad? Porque si le dijera una caja de texto también podría ser, pero el usuario puede ser que registre de Brasil, Brasil con pura minúscula, que registre, por decir, brasilero, brasilera, entonces va a ver, le voy a dar muchas alternativas ahí. En cambio, cuando le doy un botón de selección, estoy obligando a que seleccione una de esas opciones que está desplegando ahí. Lo tienen, ¿verdad? Bien, entonces voy a incrustar otra fila. No he copiado la otra, se está incrustando. Entonces aquí voy a incrustar TR. Otra fila requiero. Eso implica que dibuje otra vez un TR dentro de estas dos celdas, ¿no? Tiene dos celdas. Siempre que vamos a incrustar celdas, TD. Y si vamos a dibujar filas, TR. No olviden ese detalle, ¿no? Las TR dibujan las filas y para dividir esas filas en celdas, las etiquetas TD. Después del país, por decir, yo quiero que el usuario elija su grado de formación. Entonces acá vamos a colocar otro label y aquí vamos a incrustar lo que es el grado de formación. Y eso es lo que voy a pedir. Puedo colocar formación académica o grado de formación así. Este elemento, el grado de formación, va a, asumamos que yo lo quiero mostrar en la página que diga de esta manera, miren. Entonces sería otra vez con input. El nombre va a ser, puedo colocar simplemente grado o formación, también lo puedo colocar. Así para que no utilice dos palabras sin tilde. Y el
tipo es lo que me va a definir el tipo de objeto que voy a incrustar. Entonces, yo, yo pudiese colocar la que habíamos visto, ¿recuerdan? Habíamos utilizado aquí un elemento de tipo radio. Miren, si yo colocase radio, y por decir el primer grado de formación, quiero que coloque ahí primaria, así de esta manera, primaria. Esto me estaría mostrando de esta manera. ¿Vieron? Elegir una opción. Pero si yo coloco otro elemento, voy a duplicar esto, miren. Estoy acá que puse primaria, control C. Lo voy a bajar aquí para organizar simplemente mi código. Porque quiero dibujar en la misma celda. Estos dos inputs están dentro de esta celda. Aquí está la celda, empieza acá y termina acá. Dentro de la misma estoy dibujando otro input. ¿Sí? A esta otra también se va a llamar formación radio y aquí tendría que ser secundaria, ¿verdad? Dale. Guardo y me muestra ahí. ¿Cuál es la dificultad aquí cuando yo coloqué radio? Que si, por decir, el usuario que se ha conectado tiene formación primaria, también tiene formación secundaria, y si quisiera elegir los dos elementos, solamente con el radio le permite elegir una de las dos opciones, ¿vieron? No le permite marcar con bloque las dos, ¿sí? O le está indicando, le está obligando, o que elija primaria o que elija secundaria. Si yo les diera alternativa a su grado de formación más alta, por decir, entonces secundaria sería la más alta, estuviera bien. Pero yo pudiese modificar aquí también esto con, en vez de colocar radio, hay una opción que se llama checkbox. Se escribe de esta manera, checkbox. Una caja de verificación, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces acá también sería checkbox. Al colocar ello, miren, control S y guardo y verifico. Entonces ya no me va a dibujar los radio buttons, sino me va a dibujar esto de acá. Estas casillitas de verificación, ¿vieron? Donde va a aparecer piqueado cada vez que lo haga clic. Y con esto me va a permitir seleccionar las dos opciones. Si yo tuviera una opción más, por decir una universitaria, entonces también me lo va a permitir seleccionar. Entonces aquí miren, voy a volver a copiar esto. Control C. Y acá nuevamente en la misma celda, no estoy colocando fuera. Control V o control chicas, si ustedes quieren. Y aquí yo cambio, ¿no? Universitario. Listo. Con ello ya tengo tres elementos que si el usuario final quisiera, por decir, tiene las tres ha hecho primaria, ha hecho secundaria y también está ha hecho universitaria, todas las tres pudiese elegir, ¿vieron? Entonces, algunas veces se acomoda el radio button y en otras quizá un checkbox. Si aquí yo quiero pedir el género masculino o femenino, entonces ahí en ese caso me conviene colocar un radio button porque tiene que ser o femenino o masculino. El usuario no puede ser las dos, ¿verdad? No puedo colocar ahí el checkbox porque si colocase checkbox, entonces le va a permitir seleccionar masculino y femenino a la vez. ¿Sí? Pero aquí nos estamos olvidando el value, ¿verdad? Porque algo tiene que registrarse desde la base de datos y ese valor es lo que va a viajar aquí. Entonces otra vez puedo colocar primaria y aquí value, su valor que va a viajar a la base de datos. Lo que va a quedar registrado en la base de datos va a ser esto que estoy colocando aquí. Secundaria. Si yo le quiero dar un valor, por decir a primaria el 1, a secundaria el 2 y a universitaria 3, entonces ahí en vez de una palabra colocaría un número, ¿verdad? Y eso es lo que quedaría registrado en la base de datos. Y listo, ¿sí? Eh, ahora,
Esto yo lo voy a bajar. Esto que no está, para que no me muestre así. Entonces voy a hacer que secundaria se coloque debajo de esto de acá de primaria y universitaria también que se coloque debajo. Eso podría hacerlo de varias maneras. Una sería incrustar varias filas y simplemente en la segunda fila ir colocando esos elementos. O también con esto puedo solucionar ese problema rápidamente. Aquí yo hago una etiqueta BR. Recuerdan que el BR inserta un break, ¿verdad? Entonces le digo, hace un salto de línea después de primaria y también hace otro salto después de secundaria. Entonces, como si presionaran Enter ustedes, cuando están presionando, cuando están escribiendo un editor de texto, presionan Enter y salta el cursor a una línea más. Eso es lo que hace en realidad esto, pero en el navegador. Y ahí está. ¿No? Aquí he colocado un salto y aquí otro salto, por tanto me está mostrando de esta forma. Ahora, asumamos que nuestro formulario solamente son esos datos. Y entonces me faltaría un botón, ¿no? Aquí voy a incrustar otro TR, otra fila. O pudiésemos copiar también esta de acá. Ganar tiempo. Esto de acá, control C, control V. Ya no necesito un label porque no va a ser un elemento para enviar a la base de datos, solamente necesito un botón. Por tanto, la primera celda lo voy a dejar así en blanco. Y en la segunda, este input lo voy a cambiar, ¿no? Este name no es necesario porque es el botón que va a realizar la acción. El tipo simplemente. Y aquí es submit, ¿verdad? Con colocar eso ya está mi botón. Mire, guardo y verifico. Y ahí está. Porque estoy abriendo yo con Firefox, me dice enviar consulta, me está sacando esta etiqueta. Si yo quisiera cambiar esto y que diga registrarse o enviar datos, por decir, entonces cambio su value, simplemente el valor, le digo que diga registrarse. Listo. Ahora voy a guardar y verifico. Va a cambiar esto de acá. Ya no va a decir enviar consulta, sino que va a rotular ahí como registrarse. También en algunos formularios van a encontrar otro botón que es el botón reset. Y esto lo voy a organizar otra vez. Aquí abajo lo voy a colocar. Porque quiero incrustar en la misma celda. Miren, esta es la celda de inicio, esta es la de cierre, de fin. Y lo que voy a duplicar es esto. Control C, Control V. Estoy queriendo incrustar en la misma celda el elemento. Aquí ya no sería zoom reset, ¿sí? Y aquí en vez de registrarse puedo colocar borrar, limpiar. Limpiar voy a colocar y eso es lo que hace en realidad. Eh, miren, voy a actualizar. Esto es lo que he hecho, ¿no? Esto de acá, esta línea. En su tipo lo he colocado reset para, esto me va a permitir hacer eso en realidad, me va a permitir resetear o limpiar las cajas, todos los elementos. Y el value le estoy colocando limpiar, porque si no lo colocas esto, igual me va a salir, pero va a colocarlo el rótulo del navegador, que normalmente lo coloca borrar, puede colocar. Y verifiquemos. Ahí está, voy a actualizar. Y esto es lo que hace. Si acá he escrito por decir Juan Pérez y decido no enviarlo los datos todavía, ¿verdad? Y ahí está esto de acá, he elegido aquí el país, he activado alguna. Si le doy limpiar antes de registrarse, miren lo que va a hacer es eliminar. ¿Vieron? Las cajas lo ha dejado vacío. Lo que ha hecho es resetear. Y de tal manera que otra vez el usuario puede digitar, ¿no? Nuevamente. Eso es lo que hace este botón. En algunos formularios están presentes, en otros quizá no, pero si ustedes deciden lo pueden colocar este botón de limpiar, ¿no? Y esto es lo que envía. Al darle clic en enviar, nuevamente otra vez yo aquí
puse Juan, he colocado su correo, por decir su contraseña, simplemente universitaria, estas tres, le doy registrarse. Lo que yo he puesto en la acción, aquí recuerdan que pusimos la acción del formulario, va a ser llamar a un archivo que lleva por nombre usuario PHP. Eso es lo que va a realizar. Miren, registrarse le doy y lo que me está haciendo es llamar a un usuario. Pero como, al no existir esta página, como yo no tengo esa página PHP, ¿verdad? Me está diciendo que no existe, no he encontrado el archivo, porque está buscando un usuario PHP. Y generalmente ese usuario PHP es, ahí tiene que haber código que busque a la base de datos, que ingrese, que abra la base de datos, que busque la tabla y de acuerdo a la tabla que tenga en el gestor de base de datos, que haga la inserción, que registre. Eso es lo que tuviera que hacer el formulario. Pero como nosotros por ahora en este semestre le estamos dando hincapié al HTML y a las hojas de estilo, ¿verdad? Esos dos lenguajes tienen que estar claros porque el siguiente semestre ya vamos a ver base de datos, PHP y JavaScript. Entonces ahí es lo que vamos a darle la funcionalidad de este formulario. Por ahora solamente la interfaz, el diseño y las hojas de estilo para poder cambiar la apariencia de este formulario, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Para irnos, jóvenes, aquí por decir, en este formulario, yo quiero también registrar del usuario su dirección, ¿verdad? Entonces, antes de o después del nombre completo o después de la contraseña, yo puedo colocar ahí la dirección. Vamos a colocarlo después de la contraseña. Entonces, por tanto, esto voy a copiar, esto que dice contraseña, control C. Como quiero colocarlo después de esta contraseña, entonces acá voy a colocar ahí. Entre esta es la fila de la contraseña. Esta sería ya del país, ¿verdad? Entre medio de esas dos lo estoy colocando. Control B. Y aquí dirección. Listo. Esto podría ser una caja de texto también, ¿sí? Una caja de texto. De tal manera que esto me va a mostrar de esta forma. ¿Vieron? Aquí está dirección. Pero generalmente en dirección, en algunos casos, por ahí quiero que se registre la zona donde vive, si es una avenida, si es una calle, el número de vivienda, ¿verdad? Entonces, por tanto, quizá lo aconsejable aquí en vez de una caja de texto sea un área de texto, ¿no? Entonces, en ese caso, esto ya no sería un input, esto ya no tendría que ser. Y aquí tendría que colocar la etiqueta textile. Así. Es una etiqueta que me va a permitir dibujar un elemento, una caja de texto, pero mucho más amplio, ¿no? Para que pueda textar de esta manera. Y a esto igual tengo que darle un nombre, ¿no? Para que se registre a través de ese nombre voy a poder recuperar la información. Así, dirección sin tilde, le voy a colocar, dirección. Guardo, control S, lo que he añadido esto, ¿no? El textile. Eso de ahí. Control S y verifico. Ahora actualizo, miren. Ahora este área, esta caja de texto más amplia, miren, inclusive el navegador me permite redimensionarlo. Aunque yo pudiese colocar también la cantidad de columnas y filas que quiero que esté ahí. Y este ya es un área de texto donde el usuario va a poder digitar más texto, ¿vieron? Entonces, eso es lo que hace el textile. Cuando en nuestro formulario nosotros vamos a incluir un elemento donde puede ser el comentario, como habíamos hecho en el anterior formulario, otro área de texto donde va a requerir que el usuario digite más información, mucho más contenido, entonces lo recomendable es un área de texto, un text area.